Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno, la verdad verdadera, la verdad absoluta. De no ser así, señores, estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo un mal trabajo, estoy conduciendo a todos los que son seguidores de este ministerio en la palabra, primeramente la palabra y después del maestro Briceño y este ministerio. Estoy conduciendo a todos los que me escuchan a caminos divergentes, a falsas doctrinas. No. La idea de los 5 ministerios, siempre lo he dicho, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es descubrir el pensamiento de Dios, que está plasmado en el texto sagrado, sin dejar de descubrir el pensamiento de las tinieblas, que también está plasmado en el texto sagrado, y sin dejar de descubrir el pensamiento de los hombres, en su filosofía, su forma de pensar, en su obstinación, en su terquedad, en sus opiniones. A.B. El maestro Briceño está claro y seguro de lo que está exponiendo y de lo que está presentando. Este es nuestro estudio número 5 acerca de lo que es la mayordomía integral, de suma importancia ser un eikónomo, que es la palabra que se utiliza en el griego, un mayordomo para ser gentes de confianza para Dios, en el cual Dios va a depositar los valores del reino, los va a ascender y los va a promover para el establecimiento del reino, de su reino, de los principios del reino, acá en la tierra, en la vida de los hombres. Usted le dice a Dios, Señor, úsame, no le pida eso, Él lo quiere usar, ese es su deseo, usarlo, que no lo ha podido hacer porque no tienes capacidad, porque no tienes un carácter formado en los principios del reino. Nunca se te olvide lo que siempre te he enseñado y expresado. Tus dones y tus talentos te llevarán hasta donde tu carácter te sostenga. El que tú tengas fe en Dios, eso es bueno. Aquí lo mejor del caso es que Dios pueda confiar en ti. Tú eres una persona de confianza para Dios y aunado a eso eres un hombre de fe o una mujer de fe, no te va a parar nadie. Oiga, nadie te va a detener. Quiero, porque una persona me llamó y me dijo, maestro, ¿usted puede explicar mejor lo que está en Santiago capítulo 4, verso 4, que usted hizo referencia a eso? Sí, decía en el estudio pasado, en el 4, que hay áreas en nuestras vidas, yo me voy a incluir, en las que todavía estamos atados por causa de pecados internos y ocultos que solo nosotros somos testigos de ellos. Áreas que tenemos que liberar, renunciar a todo tipo de maldad. Nosotros no nos podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Así, no puede ser burlado. Dios no puede ser traicionado porque Él conoce todo. Dios no puede ser engañado porque Él conoce todo. Todo lo que usted siembra, se lo dije, usted lo va a recibir. Siembra caraota, va a recibir caraotas. Siembra cacao, va a recibir cacao. Siembra café, usted va a recibir café. Usted anda mal, porque es la semilla que usted está sembrando. Todas las cosas que usted haga le van a salir mal. En relación al reino, usted no va a tener el apoyo de Dios. El apóstol Pablo en la primera y segunda primero y segundo y tercer capítulo de la epístola que escribe, debo decir Santiago, corrijo.
el apóstol Santiago en la primera, segunda y tercera capítulo de su epístola nombra una serie de pecados en las que, muchas veces el Hijo de Dios entra en premeditación y alevosía. Pero el remate o el remache de esas verdades que él presenta en el primero, segundo y tercer capítulo están en el cuarto capítulo. Me llama la atención lo que Santiago presenta. Voy a leerlo. Santiago capítulo 4, verso 4. Dice así, cito, oh alma adúltera. Observa el término adúltero, ese término. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo, es decir, la amistad del mundo está hablando el amar a este mundo, el desenvolverse en el medio, en el ambiente que nos rodea de este mundo, en su sistema, que está en contra del sistema del reino, dice que es enemistad contra Dios. O sea, el que tal haga, lo que quiere decir Santiago es que deja de amar a Dios. Así, deja de amar a Dios. Porque dice que no sabéis que la amistad del mundo, o sea, el amar a este mundo, es enemistad contra Dios, o sea, deja de amar a Dios. Porque no puedes amar a dos señores, servir a dos señores. Punto. Ese es el principio del reino. Y sigue Santiago diciendo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice Santiago, o sea, que quiera amar a este mundo, deleitarse con las cosas de este mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. O sea, aborrece y deja de amar a Dios. Eso es lo que Santiago quiere decir en el capítulo 4, verso 4. Quiero darle una explicación a esto. Oiga, preste atención. Preste muchísima atención. El término adúltero que aparece en el pasaje, si usted lo analiza, está en femenino. Almas adúlteras. Está en femenino. Por lo que indica, gramaticalmente hablando, por lo que indica que no está haciendo, negativamente, no está haciendo referencias al adúltero relacionado en el área sexual. O sea, al adulterio relacionado en el área sexual o al adúltero de la persona. Sino al creyente que con premeditación y alevosía quebranta, viola, incumplen y transgreden los principios del reino del Dios eterno. Oído, que cuyos principios fueron alterados en el cumplimiento de una serie de pecados nombrados en la carta desde el capítulo 1. Ahí donde viene. Por eso es que el capítulo 4 es el remache de todos. ¿De qué está hablando Santiago, señores? Pecados tales como la venganza, la arrogancia, la soberbia, la jactancia, que indica el ser indiferente ante los mandamientos de Dios. Indica el ser indolente ante las necesidades del prójimo. Indica el hacer acepción y excepción de personas. Pero Santiago también hace mención de pecados lingüísticos, la lengua, tales como la ofensa, el chisme, el brollo, la censura, la calumnia, la difamación, la mentira, la murmuración, las quejas, el juzgar, el maldecir, el malimponer, entre otros. Pero Santiago también hace referencia a los resentimientos, tales como las raíces de amargura, el odio, falta de perdón, el rencor, el celo, el engaño, la traición, las enemistades, pleitos, contiendas, violencias, las codicias, la soberbia, el saqueo y la glotonería. Todo eso que el apóstol Santiago está presentando, Santiago dice que todas esas cosas se dan porque no se tiene el dominio propio. Estamos hablando de encaratein, de dominio propio.
llevados fácilmente por todos estos flagelos, estas cosas que lo que hacen es que pervierten, ensucian, contaminan la vida del Hijo de Dios. Señores, nosotros debemos entender claramente que el pecado es como la fuerza de la gravedad. Esto es una verdad del reino que nunca se me olvida. El pecado es como la fuerza de la gravedad, que si te descuida, te desploma súbitamente sin advertencia. Punto. Tú puedes estar 2 meses escalando una montaña. Si tú te resbalas, no vas a tardar 2 meses para caer. Caes de una vez. Puedes tener 20 años de ministerio exitoso. En un día tú lo puedes perder todo. Así, en un día. Hay testimonios hay de eso, bíblicos como en nuestros tiempos. De hombres que tuvieron un ministerio exitoso y por el pecado que se descubrió, prácticas que venían haciendo en lo oculto y se descubrieron, todo se le vino abajo. Porque el pecado es como la fuerza de gravedad. Nunca a usted se le olvide eso. Además de eso, escuche, solamente esta verdad que le voy a presentar es lo que me debe a mí llevar a tener dominio propio. El pecado degrada, degrada la vida de los hombres. Cercena la posibilidad de prosperar, de seguir, de avanzar en el propósito de Dios. Mejor dicho, cercena, y en el peor de los casos, cercena la posibilidad de que Dios pueda desarrollar en ti su propósito, porque tú estás acá en la tierra y perteneces al cuerpo de Cristo, es con un propósito. Dios te escogió para un propósito. Y lo duro del caso es que por estar sumergido en la vida de pecado, tú no puedes avanzar. Dios no puede desarrollar en ti su propósito eterno. Estás en la iglesia como en una mecedora, moviéndote, pero no avanzas. Moviéndote, pero tú no avanzas. El pecado mata. El pecado hurta. El pecado destruye. Llevando a ser al hombre estéril, totalmente estéril, en la vida y en los planes y en el propósito de Dios. Señores, por todo esto, por todas estas cosas que estoy presentando desde el primer capítulo, desde el primer mensaje, vaya, este es el número 5, vaya al primero, al segundo, al tercero y al cuarto. Por todo esto debemos ser administradores. Dios busca que tú seas un buen administrador de nuestro propio ser, porque hay muchas cosas que vamos a nombrar, áreas en las que tenemos que aprender a ser administradores, pero estoy comenzando con nuestro propio ser, con nuestro propio existir. Si tú no eres un buen administrador de tu propio ser, jamás tú puedes administrar los recursos y los bienes de Dios. Jamás. Siempre se lo he dicho a los que fungen como adoradores. A los que fungen como adoradores. Los que están allá arriba de la plataforma, en la tarima, tocando cualquier instrumento, entonando, cantando, haciendo coro a B. Se los he dicho. Si tú no aprendes a administrar tu vida, no sirves para ministrar ante la presencia de Dios. Te lo repito. Si tú no sirves, si tú no has aprendido a administrar tu propia vida, tu propio ser, tu propio existir, tú no sirves para ministrar ante la presencia de Dios. Son dos cosas. Administrar y ministrar. La mayoría, no todos. Hago siempre la salvedad. No puedo agarrar a todos y meterlos en un saco. Pero la mayoría de los que tenemos al frente en nuestras congregaciones, adorando, entre comillas, porque si tú no administras lo que estás haciendo, no cuenta para Dios. No cuenta, Dios no toma en cuenta eso. Y la mayoría de la gente que tenemos al frente, señores, no son ministros, no ministran porque no saben administrar su propio ser, su propio existir. De modo que lo que estás haciendo para Dios no cuenta.
Así, por eso no hay presencia en lo que cantamos, no hay presencia en lo que predicamos, no hay presencia. ¿Por qué? Porque no hay buenos administradores para ser buenos ministradores. Son dos cosas totalmente diferentes. Siempre lo he dicho y te lo vuelvo a repetir. El peor enemigo interno que el ser tiene para alcanzar el éxito llevando a cabo el propósito de Dios en su vida, o que Dios lleve a cabo su propósito en ellos, son los malos hábitos que estarán en continua lucha en contra del dominio propio. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Hay gentes que están habituadas. Voy a usar un término que creo que lo vas a entender mejor. Están adictos a un tipo de pecado, A o B. Pero están adictos, están atados, están circunscritos a esto. No han salido de allí. Yo no voy a decir que no han podido. Es que no han querido, porque han alimentado más los malos hábitos que los buenos hábitos, y eso los tiene atados. Gentes así, que sean fáciles, que sean sobrellevados y dominados por los malos hábitos, que no tienen encratén, que no tienen dominio propio, que no tienen fuerza de voluntad para decirle no a lo que no conviene, no a lo que no edifica, no a lo que no construye el reino de Dios, no a lo que no está en línea con el pensamiento de Dios. Ese tipo de personas son hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, tienen al Espíritu, son salvos, Cristo viene al arrebatamiento, se van con el Señor, pero en cuanto a ser útiles para el reino acá en la tierra, no cuentan, son gentes inútiles y viven una vida de delincuencia dentro de la iglesia. Y lo duro del caso es que no alcanzaron nada acá en la tierra y no obtuvieron nada acá en la tierra, y cuando sean juzgados en el tribunal de Cristo tampoco van a obtener absolutamente nada. Así, presta atención. Por este caso yo voy a dar una breve explicación de lo que son los hábitos. Voy a dar una breve explicación. Sean buenos y en el peor de los casos que sean malos. Pero voy a dar una breve explicación. Presta atención. No me hable de eso porque el maestro José Briceño no era casado, no tenía ministerio, estaba en mi adolescencia, yo decidí abandonar el evangelio a lo que tenía 18 años, acepté el plan de salvación a los 16 años, 2 años después, por razones que no van al caso, me abandoné y tuve 6 años fuera de la iglesia, nunca apartado de Dios, porque Dios nunca se apartó de mí, nunca el Espíritu salió de mí, Jesús siempre estuvo a la diestra del Padre intercediendo por mí. Pero sí me aparté del propósito de Dios, de las actividades eclesiásticas dentro de la iglesia, me aparté de todo. Y estuve sumergido en el mundo de la pornografía, en el mundo de la inmoralidad sexual, en el mundo del ser un promiscuo. No me hable de eso, que yo estuve allí. ¿Fue fácil salir? No fue fácil, porque había una adicción. Ya el alma estaba así circunscrita a eso, estaba acostumbrado. Había un hábito, una barrera total que no me dejaba salir de allí. Estaba como dentro de una arena movediza que mientras más me movía en eso, más me hundía. El propósito de Dios es que salgas de allí. Dios no te quiere allí. Tú tienes que tener sentido de traslado. Entender que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, que tú nada haces en las tinieblas. Tú tienes que entender que tú eres un embajador de Cristo en la iglesia para el mundo y no eres un espía del diablo en el mundo dentro de la iglesia. Esto lo tienes que aprender. Vamos a hablar de los hábitos y el dominio propio.
Preste mucha atención. Hábitos y el dominio propio. Preste muchísima atención. Esto le va a bendecir la vida. Hagamos. Hablo en plural porque tengo al frente allí miles de personas que están escuchando. Ojalá que pasemos de los millones. Esa es la idea. Que este mensaje se extienda, que no te quedes con él, sino que lo compartas. Hagamos un análisis de lo que implica el vivir sumergido en los hábitos. Hagamos un análisis que es un hábito. Vamos a hacer un estudio. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en Pablo en relación a los hábitos y cómo Pablo ve un hábito, cómo lo describe en el texto sagrado? Vamos a ver. Si usted se va a la carta de los Efesios, esa carta que el apóstol Pablo escribe, Efesios, el capítulo 4, verso 22. Póngamelo en la Biblia, maestro. Póngamelo en la Biblia. Ahí está. Efesios, capítulo 4, verso 22. Mire lo que el apóstol Pablo presenta. Una verdad de reino mata demonios. Una cosa, pero wow. ¿Qué verdad hay acá? Esto lo hemos leído como 500 veces para cubrir un espacio en un culto, para decir que le estamos haciendo servicio a Dios, pero no analizamos. Somos gentes que leemos, pero no prestamos atención a lo que está escrito. Mire lo que el apóstol Pablo escribe. Efesios 4:22, cito. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿a la qué? Pasada manera de vivir. Despojados del viejo hombre que está viciado. Aquí está el término. Aquí. Este término viciado tiene que ver con una adicción, tiene que ver con un hábito. Este término, viciado. Repito, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Pablo está hablando de una metanoia, cambio de mente, cambiar la forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Sí, si tú no cambias tu forma de pensar y piensas como Dios piensa y descubres el pensamiento de Dios y meditas en el pensamiento de Dios, tú jamás vas a lograr liberarte de los hábitos. Por eso alguien dijo que siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Así, porque la vida del hombre está en proporción directa de lo que piensas ser. Conforme tú piensas, actúas, a menos que tengas problemas de esquizofrenia, de locura o de Alzheimer, AB. Entonces Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que le acabo de leer es fácil. No es nada fácil. No es nada fácil. Le voy a presentar una anécdota para que usted pueda entender bien lo que le quiero enseñar en relación a los hábitos. Lo tengo escrito, permítame por favor que se lo lea paso a paso y lléveselo en su espíritu. Esto me bendijo la vida. Lo extraje de un libro que estaba leyendo que hace mención, relación a los hábitos. Mire cómo dice, presta atención, cito. En una ocasión, un anciano trataba con un niño algo en relación a los hábitos. Él le dijo, el anciano,
le dijo, hijo, en el interior del hombre se libran una gran batalla entre dos lobos. Uno es malo, iracundo, perverso, lleno de resentimientos, holgazán. Pero el otro es todo lo contrario. Es bueno, está lleno de amor, de benignidad, humildad, dominio propio. Es consagrado y apegado a lo bueno. Estos dos lobos mantienen una batalla continua en el ser del hombre. Una batalla continua en el ser del hombre. Nunca se va a acabar. Siempre va a estar allí. El niño le preguntó, llamándolo abuelo. Abuelo, abuelo. ¿Y cuál de los dos lobos logrará ganar la batalla? El anciano le respondió, hijo, el que tú alimentes más. ¡Ping! ¡Wow, maestro! ¡Qué verdad de reino hay allí! Jamás y nunca podrás salir de la inmoralidad sexual mientras estés alimentando tu vida con pornografía. Así. Cada vez que el maestro Briceño no era maestro, no era casado, era un adolescente de 18 a 24 años, cometía este pecado. Entraba en el mundo de la pornografía. Cada vez que lo hacía, me sentía mal. Porque en mí está la justicia, en mí está la vida, está el espíritu haciendo el trabajo. Me sentía mal. Había un choque entre el alma y el espíritu renacido, lo que dice Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Una lucha interna. Me sentía mal. Y llegaba a la presencia de Dios y le decía, Señor, perdóname. Y el Señor me decía, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres conversando conmigo, es que nosotros no tenemos problemas con el perdonarte. Nosotros no tenemos problemas con el perdón. Cada vez que peques, tú vienes a mi presencia, yo te perdono. Mi Hijo te perdona y el Espíritu que puse en ti te perdona. Te perdonamos. Nosotros no tenemos problemas con el perdón. Lo duro del caso es, y el problema más grave de este asunto es cómo sacamos esa imagen en la cual alimentaste tu mente. ¿Cómo sacamos esa imagen? Porque qué de fácil entró la imagen, pero qué difícil es sacarla ahora. Tú no sabías que lo que tú ves, oyes, y lees, lo que tú percibes por los sentidos físicos está alimentando tu alma, formando un carácter, sea bueno o sea malo. En relación a lo malo, ¿cómo hago yo para sacarte esa imagen que metiste en tu alma, en tu mente, en tu pensamiento y que te está llevando de un estado de mente a otro? Que de la mente carnal pasas a la mente corrompida, de la mente corrompida a la mente entenebrecida, de la mente entenebrecida a la mente vana, de la mente vana a la mente cauterizada, de la mente cauterizada a la mente reprobada. Te estás llevando de un pensamiento a otro. Estás llevando un estado de mente a otro. ¿Cómo hago para sacarte ese pensamiento ahora? Perdón, yo te lo doy. ¿Cómo sacamos ese pensamiento ahora? ¿Cómo?
Estás creando un hábito en ti. Hay un monstruo en ti que lo has creado, que no has podido dominar. Así son los hábitos, según las respuestas que le dio el anciano al niño, cuando le preguntó, ¿y cuál de los dos logrará ganar la batalla? Hablando de los lobos. El anciano le respondió, el que tú alimentes más. ¿El que qué? El que tú alimentes más. Así son los hábitos. El que tú alimentes más obtendrá la batalla en tu interior, en mi interior. Si alimentamos las virtudes que hay en nosotros y hacemos de ellas un hábito, un estilo de vida, formamos un carácter, señores, ellas nos van a ayudar a ganar las batallas. Librar batallas, el cual nos llevará a ser hombres de éxitos en la vida, hombres o mujeres de éxito en la vida. Pero todo lo contrario, si nosotros alimentamos nuestros malos hábitos, de eso que veníamos arrastrando de un mundo, lo que veníamos haciendo, por eso dice despojado del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo. Si alimentamos los malos hábitos, ellos indiscutiblemente nos harán perder todas las batallas que se nos presenten en la vida. Y nos va a llevar o a conducir a la destrucción total. Aquí está el maestro Briceño. Conozco de hombres y mujeres, no me hable de ellos, que perdieron la vida físicamente porque no lograron librar la batalla con los malos hábitos. Se dejaron llevar de ellos. En el caso de que entraron en el terreno de la inmoralidad sexual, y conozco a dos, tanto un hombre como una mujer, entre muchos, pero dos que fueron mis amigos personales, que fueron contaminados de SIDA por no tener dominio propio. Puedes perder hogar, puedes perder finanzas, puedes perder el ejercicio de un ministerio, puedes perder el propósito de Dios en la vida, que eso es lo peor que puede haber, porque ¿quiénes somos nosotros sin el propósito de Dios en la vida? Podemos perder la vida misma, lo perdemos todo, porque no tenemos dominio propio. Porque como hasta ahora no te ha pasado nada malo con lo que vienes haciendo, tú crees que las cosas están bien, que tienes el control de todo, pero ni siquiera tienes una idea que Satanás como tentador te está colocando grano tras grano, como colocarle el grano al pollo, a la gallina, y te va llevando grano tras grano para que picotees con la cabeza abajo y vas picoteando y no estás mirando al frente hasta que llegas al encierro y te destruye por completo. Satanás es un depredador, es un desgraciado, es un caído de la gracia. Satanás es tu peor enemigo. Y eso la gente como que no lo ha entendido. Señores, los hábitos es como una adicción interna que se crea por la información que hemos recibido a través de los sentidos físicos y que a su vez nos llevan a tener acciones sin siquiera pensarlos. Los hábitos nos llevarán a tener comportamientos involuntarios. Fíjese esto. Mira lo nocivo que son los malos hábitos. Nos llevarán a tener comportamientos involuntarios. Y la verdad del caso es que los hábitos, los hábitos determinarán nuestro futuro, sean los buenos hábitos o sean los malos hábitos.
Eso, los buenos hábitos y los malos hábitos te van a llevar a tomar decisiones que pueden destruir tu futuro por completo. Te caes en un abismo que no tiene salida. Señores, cosa dura en la vida es luchar en contra de los malos hábitos. ¿Es fácil? No. Yo no te estoy predicando un evangelio de oferta, te estoy predicando la verdad del reino, señores. El maestro Briceño se está descubriendo ante ti porque yo quiero que tú entiendas que tú no eres el único, que yo también estuve allí, que no eres el primero, que yo estuve allí, que no eres el último, que yo estuve allí. Y quiero que entiendas que si yo pude, tú puedes. Si yo pude, tú puedes. Señores, cosa dura en la vida es luchar en contra de los malos hábitos. ¿Ok? Pero cuán difícil es desarrollar, mantener y manifestar los buenos hábitos. Te lo vuelvo a repetir otra vez. Cosa dura en la vida es luchar en contra de los malos hábitos. Malos hábitos. Pero cuán difícil es desarrollar, mantener y manifestar los buenos hábitos. Porque para un mal hábito, fácil. Es fácil. Pero, wow, desarrollar, mantener y manifestar los buenos hábitos no es nada fácil. O sea que el crear un mal hábito es fácil. Construir un buen hábito es muy difícil, pero más difícil es mantenerlo. ¿Cómo? Te lo vuelvo a repetir. Crear un mal hábito es fácil. Construir un buen hábito es muy difícil, pero más difícil es mantenerlo. Por eso te he enseñado que la vida de santidad no es algo que tú lo lograste y lo alcanzaste y ahí ya te estaciaste y no tienes posibilidad de caer. No, no, no. Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caía. Porque la persona más carnal puede llegar a ser la persona más espiritual. Pero la persona más espiritual puede llegar a ser la persona más carnal. Es más fácil el que tú bajes a una persona de un árbol por la fuerza de gravedad, es que difícil es que lo subas al árbol. Es más fácil ser arrastrado por el pecado y llevado por el pecado y construir un mal hábito y dejarse llevar por ello que construir un buen hábito, desarrollarlo y mantenerlo. Y vivir una vida de acuerdo a los buenos hábitos, a los pensamientos de Dios. No es nada fácil. Señores, el buen hábito en relación a Dios es el resultado del deseo, del esfuerzo, del sacrificar la voluntad, pasando por el dolor y el sufrimiento que algunas veces produce el abandono de los malos hábitos que son apetitosos para el alma. Mire, para debilitar los malos hábitos en ti, a veces tienes que alejarte de seres queridos. De seres queridos. Apartarte de gentes que restan pero que no suman, que dividen pero que no multiplican. Dejar de ir a lugares donde tú siempre estás allí, frecuentas, te das cuenta que no puedo seguir yendo allí porque cada vez que voy, construyo, alimento los malos hábitos. Mejor no voy. Así. Pero no es fácil. No es nada fácil. Pero es nuestra única opción. Señor, el abandonar un mal hábito, oiga, produce dolor. ¿Cómo? ¿Sí? Produce dolor y rasga el alma. Pero al final, si logramos salir de él, producirá un gozo inefable en el espíritu renacido.
Para abandonar un mal hábito hay que pasar por el dolor del cambio. Y se requiere un quebrantamiento. Ay, ay, ay. Este es el mensaje que hace falta en nuestras congregaciones. Que hace falta en nuestras iglesias. Este es el mensaje cristocéntrico. El mensaje que Dios te da llamándote a la vida de santidad y que te sometas al proceso de santificación, que no es nada fácil. No es soplar y hacer botella, no es un chasquido de dedos, no es un abrir y cerrar ojos. No es fácil. El apartarme de la pornografía, de la promiscuidad, el maestro Briceño, y tener que decirle a todo lo que me alimentaba los malos hábitos, decirle no, con el dolor del alma. ¿Por qué? ¿Por qué digo con el dolor del alma? Porque el alma quería eso, el alma quería eso. Mi alma lo quería. El decirle no, no fue fácil para mí. No fue fácil para mí. Pero el Señor me dijo, o lo dejas, o lo dejas. Estuve claro en lo que Él me dijo. No me pidas que yo te lo quite. Déjalo tú. Déjalo tú. Tuve que entrar en el proceso del quebrantamiento. Que si yo le explico a usted lo que es el quebrantamiento, digo, no, Señor. Sé de qué te hablo. El vivir una vida de santidad no es nada fácil. No es nada fácil. No lo vas a alcanzar ni orando, ni ayunando, ni vigilando. Basura, eso es mentira. Te puede meter 40 días de ayuno y sales y eres el mismo carnal de siempre. Si no tienes dominio propio, si no se ha producido en ti un quebrantamiento, y si tú no alimentas los buenos hábitos, y dejas morir de hambre a los malos hábitos. No los alimentes. No alimentes la carne y se morirá. Se morirá. Los malos hábitos. Oído. Verdades del reino te estoy presentando. Los malos hábitos no. Negativamente no. Negativamente no se abandonan con una aptitud y con C, y actitud de oración, ayunos y vigilias. Ya te lo dije. Ellos se dominan y se doblegan con una gran virtud denominada como el dominio propio. El dominio propio. Esta gran virtud, el dominio propio, que de paso es un buen hábito, es lo que nos conducirá, lo que te va a conducir a ti y a mí a tomar decisiones determinantes, decisiones que son determinantes, de querer en mi interior el agradar y honrar a mi Dios, el dominio propio. El dominio propio es un asesino de los malos hábitos. Es un asesino de los malos hábitos. Vamos a hacerte el burgués. Es el sicario de los malos hábitos. Mata. Si tú sabes tener el dominio propio y le dices a los malos hábitos, no, va muriendo. Alimenta a los buenos. Y vamos surgiendo. Vamos ganando batallas. Vamos adelante. Señores, lo serio del caso es que los malos hábitos se levantarán en el interior del ser como un gran monstruo que al final de la jornada terminará destruyendo a su creador. Te lo vuelvo a repetir porque es que yo quiero que eso se te meta en tu espíritu. Lo serio del caso es que los malos, ya estoy catalogando, los malos hábitos se levantarán en el interior del ser como un gran monstruo que al final de la jornada
terminará destruyendo a su creador, o te terminará destruyendo a ti como su creador. ¿Mm? Cuando siempre que expongo esta verdad, cual la que acabo de decir, que los malos hábitos se levantarán en el interior del ser como un gran monstruo que al final de la jornada terminará destruyéndote a ti como su creador. Me hace acordar la ciencia ficción de Frankenstein. Frankenstein. No sé si usted sabía que quien creó al monstruo de Frankenstein, ese de 3 metros con la cabeza cuadrada y unos tornillos acá y una cicatriz aquí en la frente, él se llamaba Víctor Frankenstein, según la ciencia ficción. El doctor Víctor Frankenstein. Al monstruo lo colocaron o le dieron el apelativo de el monstruo de Frankenstein. O sea, quien se llamaba Frankenstein fue su creador, no el monstruo. El monstruo le colocaron ese apelativo o ese indicativo porque quien lo creó llevaba ese nombre, ese apellido, Frankenstein. Esto fue lo que sucedió. Según la ciencia ficción, el monstruo que creó Frankenstein, ese monstruo llamado el monstruo de Frankenstein, destruyó a su propio creador. Y es lo que muchos están haciendo, creando un monstruo en ellos, que al final de la jornada no van a poder con ellos. No van a poder. Señores, el llamado es a luchar por todos los medios en contra de los malos hábitos. Ese es el llamado. Luchar en contra de los malos hábitos. Y luchar con todas nuestras fuerzas. Meterle dominio propio, vamos, dominio propio a eso. Para construir, desarrollar y mantener los buenos hábitos. Para que nosotros logremos ser triunfadores en la vida. Pero que en el mejor de los casos, para que podamos ser personas de confianza para Dios. Pero que en el mejor de los casos podamos ser gentes útiles para Dios. Pero que en el mejor de los casos podamos ser gentes de confianza para Dios. Pero que en el mejor de los casos pueda Dios desarrollar su propósito eterno en cada uno de nosotros. Martín Lutero, y termino con esto, este estudio número 5, ¿verdad que viene? Martín Lutero en una ocasión dijo, cito, no, negativamente no le temo al papado de Roma, no le temo al papado de Roma. Temo al papado de mi ser, de mi sentir, de mi existir, el de mi ego. Ya que si me dominan, me pueden conducir a lo que no debo pensar y no debo hacer en contra de mi creador. Así. Ahora a usted se le prende el bombillo, lo está pensando y si no lo está pensando se lo voy a decir. Ahora es cuando surge la iluminación del pasaje, maestro. ¡Ping! Por eso el Señor, el Eterno, el gran yo soy, le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito, entonces harás prosperar tu alma y todo lo que hagas te saldrá bien. Allí, la verdad del caso, para que todo lo que haga te vaya bien y seas de larga vida, es construir un buen carácter, alimentar los buenos hábitos, meditando en la palabra del Eterno, día y noche. Meditar, hacer un estudio preciso y conciso y detallado de los pensamientos de Dios.
y hacer de ellos un estilo de vida. El salmista escribió: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caerán, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo es que va a prosperar en todo lo que haga? Va a tener éxito, va a pasar al otro lado, va a ser un triunfador ante las adversidades, enfermedades, desajustes financieros, y para usted de contar. Cuando usted construye un hábito, usted piensa como Dios piensa, deposita la fe en ese pensamiento a través de meditar en la palabra. Y me llama la atención porque según la botánica, la ley de la botánica, es que todo árbol cuando da fruto, sus hojas tienen que caer. El que escribe dice: dará fruto y tus hojas no van a caer. Tu prosperidad va a ser tan extrema que tus hojas no caen aunque den fruto. Esto no es un evangelio de oferta. Estamos hablando del resultado que tú vas a tener cuando tú formas tu carácter con el pensamiento de Dios y vives agradando a Dios. Dios honra a los que le honran. Punto. Dios honra a los que le honran. Entonces, mire, es una lucha. Esto es una lucha que no va a dejar de ser. Usted va a terminar con sus luchas internas cuando usted se muera. Cuando usted se muere, el diablo va a decir: lo perdimos, punto. Y le digo a usted una cosa: esto es una verdad de reino, mata demonio. Muchas veces lo que a nosotros nos impulsa a hacer las cosas son nuestros malos hábitos, ni siquiera el diablo, ni siquiera los demonios, ni siquiera el diablo tiene que tentarme para caer. Yo caigo solo. Los demonios dicen: tentamos a fulano, y dice el diablo: no, déjalo, ¿para qué? Si se cae solo. Ese ha construido, ese ha alimentado sus malos hábitos, que ya tiene una adicción interna, tiene un Frankenstein interno dentro de él que lo va a matar al final de la jornada. Déjalo quieto, ese se muere solo. Ese se muere solo. A quien yo sí quiero que tientes, dice el diablo a los demonios, esto es algo para mí acá, a quien si yo quiero que tientes es aquellos que están construyendo un buen hábito. Los que se la mantienen orando, ayunando, vigilando, meditando en la palabra, caminan en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. A esos que están afectando mi reino porque están sembrando una palabra en este mundo, y los adeptos que yo tengo se los están llevando para el reino de la luz. A esos que están afectando mi reino, a esos sí, ve y tiéntalos. Vaya, presenten a la tentación, porque ellos tienen alimentados sus buenos hábitos, que no hay lugar para los malos hábitos. Ellos hay que tentarlos. Entonces hay que presentarle el mal. Pero los que tienen un mal hábito desarrollado, ¿para qué lo vas a tentar? Si esos están aliados a nosotros. Esos son tinieblas, que están en el mundo de las tinieblas. Son luz, pero están apagados, están en el mundo de las tinieblas. Son espías, son mis espías que están en el mundo dentro de la iglesia. No me los toques, déjalos quietos allí. Tranquilo, no te metas con ellos. Así que si usted es una persona que está construyendo un mal hábito, no espere que Satanás lo tiente. Usted cae solo. Solo va a caer. Vamos a salir de allí. Es nuestro llamado. Fácil, no es. No es nada fácil. Pablo te lo presenta en las cartas, Santiago te lo presenta, Pedro te lo presenta, Judas te lo presenta. Eso está en las cartas de las epístolas. No es nada fácil, pero es nuestra única opción. Así, nuestra única opción. ¿Cuál es la idea del Eterno? Del gran yo soy, de mi hermano Jesús y del Espíritu Eterno. Con estos mensajes, ¿cuál es la idea? Con estas enseñanzas, con estas verdades del reino. Es que tú seas útil en el propósito de Dios. En el cuerpo de Cristo seas útil. En el cuerpo de Cristo. Que no seas una prótesis en el cuerpo, sino que seas parte del cuerpo. Que sientas. Que Dios pueda desarrollar en ti su propósito.
que Dios pueda ascenderte y promoverte en su reino. Que puedas ser una persona realizada en la vida. Ese es el propósito de Dios. Que seas ejemplo ante los que te rodean. Que la gente que te rodea quieran ser como tú. Que seas inspirador de los que te rodean. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios busca. Que seas luminares en el mundo. Que disipes tinieblas. Las tinieblas se disipan. Y que seas como la sal de la tierra, que le dé sentido a la vida de los que te rodean, como tu vida tiene un sentido. Que seas sal de la tierra para que sazones a un mundo que tanta necesidad tiene del sentido de la vida. Es lo que Dios quiere. Bueno, se despide el maestro Briceño. Nuestro estudio número 5 hasta nuestro estudio número 6. Vamos a dar. Se despide el maestro Briceño. Primero pedirte que ores mucho por mí. Mucho. No me abandones. Ora mucho. Muchísimo, muchísimo. Ni siquiera tiene una idea cuánto creo en oración. Cuánto creo en oración. Creo que Dios se mueve a través de la oración. Que los ángeles vienen a cubrirme a través de la oración cuando tú le pides al Padre que envíe ángeles para que me cubran. Creo que la oración del justo puede mucho. Esos que son intercesores, que son llamados, es un llamado que tienes, metan al maestro Briceño allí. Esas ancianas y ancianos que están dentro de la iglesia intercediendo, intercedan mucho por mí. Las tinieblas se están afectando con estos mensajes, ellas se van a defender, pero que cuando venga esté cubierto. 2, compartan este mensaje, no se queden con ellos, búsquense nuevos suscriptores para la página de Facebook, para el canal de YouTube, para el canal de TikTok y para ustedes contar. Nuevos suscriptores, vamos. Comparte estos mensajes. Y número 3, si usted puede depositar una ofrenda, lo agradecemos. Hubo una persona que envió una ofrenda de República Dominicana. Me llamó y me dijo, maestro, le colocamos una ofrenda por una empresa de envío de dinero, me reservo su nombre, no debo hacer publicidad por acá. Y me enviaron el recibo de República Dominicana. Y si usted ve lo que esa gente envió, no estoy hablando por la cantidad que enviaron, sino lo difícil que es enviar esa cantidad de República Dominicana. Y enviaron una ofrenda. De Venezuela, tan difícil que está la situación en Venezuela, y han enviado ofrendas desde Venezuela en dólares. Han enviado. Difícil, pero lo han hecho. Necesitamos una ofrenda, sí. Se requiere una ofrenda para este ministerio. De esto vivimos. A esto nos dedicamos. Maestro, ¿cómo lo hacemos? Usted me puede escribir a mi correo, José Briceno con C. José Briceno con C. No ponga Briceño, no Briceno. José Briceno con C, 71@gmail.com. Repito, José Briceno 71@gmail.com. O me escribe a mi WhatsApp, a mi correo, +1 786-604-3352, +1 786-604-3352. Ya llevamos información de los diferentes sistemas que tenemos para recibir una ofrenda. Que nosotros siempre he dicho que en el reino no hay necesidad, hay demandas, porque el reino lo tiene todo, lo tenemos todo. Lo que no sabemos ser administradores y cómo producir, pero lo tenemos todo. No cumplimos principios de reino para que vengan los momentos equitativos financieramente. Pero sí hay demandas en el ministerio. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones,
Bendiciones. Bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.